Buenas, mi nombre es Steven Sánchez. Este es el video del proyecto final del curso de Ingeniería Económica. La empresa que se estudió en el presente proyecto se llama Logistic Studios. Fue creada en el año 2016. Comenzó como un proyecto en sociedad anónima entre varios miembros que estaban interesados en empezar el negocio. Tiempo después la empresa pasa de ser una sociedad anónima a convertirse en una pyme, que es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Este paso de sociedad anónima a pyme se realizó para obtener algunos beneficios en materia tributaria, entre otras cosas. La empresa surge como una necesidad ante la demanda de desarrolladores y programadores web, y es precisamente en este campo donde se desarrolla la actividad comercial de Logistic Studios. Logistic Studios es una empresa que actualmente se dedica a la programación y brinda servicios para la creación, gestión, mantenimiento y testeo de programas para computadoras. Steven Sánchez Marín, su servidor acá presente, es el titular actual de la empresa. Comencé a laborar de forma independiente en el 2013 como programador web bajo servicios profesionales. No fue sino hasta el año 2016 que me vi en la necesidad de aplicar por un seguro social ante la Caja. Esa situación llevó a la formación consolidada de la empresa en ese año. Además de titular de la empresa, ante las autoridades de Hacienda aparezco como empleado y accionista mayoritario, de modo que la cotización correspondiente se realiza en modo de patrono. La empresa cuenta con todos los medios necesarios para emplear a futuro personal en caso de que sea necesario, pues contamos con los permisos estatales necesarios para realizarlo. Así como Logistic Studios, existen diferentes firmas desarrolladoras de software que se ubican en el mercado como posibles competidores. Por ejemplo, StarX es una de ellas, que tiene su base de operaciones en la Ribera. Esto sería una pequeña introducción y a continuación vamos a dar una descripción más detallada del proyecto. ¿Qué son las 5 fuerzas de Porter? Analizan un sector en función de 5 fuerzas existentes a través del análisis y la identificación. Esto le permite a la empresa conocer la competencia que tiene en el sector que se opera, y así se puede realizar un análisis con el objetivo de hacer frente a la situación. Son un gran concepto de los negocios con el que se pueden maximizar los recursos y la competencia. Con las 5 fuerzas de Porter se comienza desarrollando la visión de la empresa. Después se establece la estrategia necesaria para cumplir la visión de la empresa. Y hay que tener en cuenta desde los factores cuantitativos y cualitativos hasta el poder y la jerarquía dentro de una empresa. La siguiente tabla muestra un análisis de las 5 fuerzas de Porter. En ella podemos ver cuáles son las 5 fuerzas: rivalidad entre los competidores, poder de negociación con proveedores, poder de negociación con los clientes, barreras de entrada y barreras de salida. En la columna de grado podemos ver que la rivalidad entre los competidores es baja. El poder de negociación con proveedores es alto. El poder de negociación con los clientes es alto. Las barreras de entrada, medio alto, y las barreras de salida, medio bajo. En cuanto a la columna de rentabilidad, podemos ver que la rivalidad entre los competidores es alta. El poder de negociación con proveedores, medio alto. El poder de negociación con los clientes, medio alto. Las barreras de entrada altas y las barreras de salida bajas. El análisis FODA es un esquema en el que tenemos como punto central lo que queremos conseguir y en 4 ejes básicos los factores que lo rodean para obtenerlo. Seguidamente, la siguiente figura muestra un análisis FODA de la empresa. En la figura 1 podemos ver 4 columnas: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y podemos ver 2 filas: análisis interno y análisis externo.
Veremos cada una de ellas. Dentro de fortalezas, podemos ver que la empresa no requiere costos de local, presenta una gran variedad de productos a los clientes. La empresa cuenta con modalidad exclusiva para clientes. Dentro de las debilidades, podemos ver que la empresa depende enteramente de un solo empleado. La capacidad de atención puede ser reducida y falta de control de calidad. Dentro de las oportunidades, podemos ver una mayor dependencia de las tecnologías de información. Un mayor número de empresas requieren paquetes de software. Y dentro de las amenazas, podemos ver un mayor número de competidores entrando al mercado, posible falla a nivel técnico, expansión de otras empresas desarrolladoras de software. Dentro de la metodología, podemos ver que el proyecto consiste en realizar una evaluación y estudio de la actividad económica de la empresa al trabajar con 3 servicios por ofrecer: contratos con clientes externos como trabajo formal, así como 2 nuevas propuestas como expansión de la firma, diseño de páginas web y mantenimiento de páginas web como freelancer. Y mediante esto establecer una validación de dicha actividad a futuro. De modo que se emplearán estudios utilizando hojas de cálculo y matemática financiera para determinar el valor actual neto y la tasa interna de retorno, y así realizar este estudio general y validación. Como objetivo general, realizaremos una evaluación y estudio de la actividad económica para conocer la viabilidad de expansión del proyecto a 5 años por medio de la aplicación de los términos económicos VAN, que se define como valor actual neto, y TIR, que se define como tasa interna de retorno. Como objetivos específicos, elaboraremos un flujo de caja de la empresa. Estableceremos costos fijos y costos variables de operación de la empresa y realizaremos un estudio de valor actual neto y tasa interna de retorno. A continuación se muestran los datos y suposiciones necesarios para poder realizar el análisis apropiado del proyecto, así como el cálculo del valor actual neto y de la tasa interna de retorno. En la tabla 2 veremos los datos financieros para el proyecto de Logistic Studios. En ella podemos ver 5 datos. El dato 1, beta, basado en el beta de Wix, el cual tiene un valor de 0,81. El dato 2, tasa riesgo país Costa Rica al 20 de agosto de 2019, el cual tiene un valor de 4,64%. Dato 3, tasa del Tesoro Estados Unidos a 10 años al 20 de agosto 2019, con un valor de 1,60%. Dato 4, la tasa rendimiento mercado básica pasiva con un valor de 5,80%. Y en el dato 5, el capital de la empresa con un valor de $5,000. En la tabla 3 veremos las suposiciones para el proyecto Logistic Studios. En él veremos 7 suposiciones. La suposición 1, porcentaje del salario de contratos para cotizar seguro de la caja con un valor de 10,84%. En la suposición 2, aumento de tarifa de hora por año de salario a todos los clientes en dólares con un valor de 0,25. En la suposición 3, un gasto mensual de gasolina de $120. En la suposición 4, un aumento anual de tarifa de servicios de Internet en dólares de 1,77. En la suposición 5, un aumento anual de tarifa de servicio de electricidad con un valor de 2,68%. En la suposición 6, un aumento anual de tarifa de alquiler con un valor del 10%. Y en la suposición 7, un aumento anual de tarifa de la gasolina con un valor del 10%. Dadas las pasadas suposiciones, se tienen las referencias con las que se realizaron en el archivo adjunto de Excel, al igual que las fuentes de donde se tomaron los valores de la tabla 2.
A continuación veremos el desarrollo y análisis de resultados. En esta sección se señalan los resultados sobre el análisis del proyecto a partir del valor actual neto y la tasa interna de retorno, así como los cálculos intermedios que se realizan para obtener las cuentas a cada año, tasas, entre otros. A continuación, se muestra una tabla con las suposiciones de demanda que tendrán los servicios que se proponen en el proyecto de Logistic Studios, tomando en cuenta que la empresa desarrollará 3 métodos de ingresos. Tabla 4. Demanda de servicios del proyecto Logistic Studios. Podemos ver por contrato con clientes los siguientes rubros. Se inicia en el año 1 trabajando con 2 clientes. Hay un aumento en el salario de contrato y se está disponible 8 horas al día, 5 días a la semana, siendo los valores del año 2 1%, del año 3 1%, del año 4 1% y del año 5 1%, donde la tarifa en el año 0 es de $25 por hora. En cuanto al desarrollo de páginas web, podemos ver el aumento en cobro por páginas web, con un valor del 3% en el año 2, 3% en el año 3, 3% en el año 4, 3% en el año 5, donde la tarifa en el año 0 es de $1,000. Podemos ver un aumento en la demanda de desarrollo de páginas y el aumento numérico de la demanda, siendo estos valores un 20% en el año 2, 17% en el año 3, 28% en el año 4 y 10% en el año 5 para la demanda de desarrollo de páginas, siendo los valores 6 para el año 2, 7 para el año 3, 9 para el año 4 y 10 para el año 5 en cuanto al aumento numérico de la demanda, donde la demanda inicial es de 5 páginas. En cuanto al mantenimiento en páginas web, podemos ver el aumento en cobro por páginas web con un valor del 3% en el año 2, 3% en el año 3, 3% en el año 4, 3% en el año 5, donde la tarifa en el año 0 es de $100. Podemos ver además un aumento en la demanda de mantenimiento de páginas y un aumento numérico de la demanda, siendo los valores 100% en el año 2, 100% en el año 3, 50% en el año 4 y 25% en el año 5 para la demanda de mantenimiento de páginas, 4 en el año 2, 8 en el año 3, 12 en el año 4 y 15 en el año 5 para el aumento numérico de la demanda, donde la demanda inicial es de 2 páginas. Dado el giro del negocio con el que se está trabajando, se encuentran muy específicos los ingresos y gastos que se tienen al operar año tras año. Dadas las suposiciones mostradas en la tabla 3 y las demandas de la tabla 4, se desarrolla un estado de flujo de caja, la cual se muestra en la tabla 5. En este se señalan las proyecciones del estado de las cuentas de ingresos y egresos del año 2019, momento cuando se inicia el proyecto, o también conocido como año 0, hasta el año 2024. Tabla 5. Flujo de caja del proyecto Logistic Studios. Por los periodos proyectados de 2019 a 2024 en dólares. Podemos ver las siguientes filas: ingresos, total de ingresos, egresos, dentro de los cuales podemos ver gastos operativos, gastos de ventas y otros gastos, y al final un total de los egresos, al igual que podremos ver la utilidad antes de impuestos, con los impuestos al 30% y la utilidad después de impuestos. Dentro de los ingresos podemos ver para los años respectivos los ingresos por creación de páginas web, los ingresos por mantenimiento de páginas web y el salario por contratos, al igual que el monto total para cada una de estas filas. Dentro de los egresos, gastos operativos, podemos ver el gasto por compra de equipo de cómputo, pago de servicios de electricidad, servicios de internet, servicio telefónico y alquiler. También podemos ver los gastos de ventas por publicidad y dentro de otros gastos
el vehículo de transporte y el seguro. Tenemos el total de egresos por años respectivamente. Al igual estamos mostrando la utilidad antes de impuestos para cada año respectivamente, con los impuestos al 30% y cuál es la utilidad después de los impuestos. El cálculo de la tasa WACC, o también conocido como coste promedio ponderado del capital, con sus siglas como CPPC, es la tasa de descuento que se utiliza para poder descontar los flujos de caja futuros a la hora de valorar un proyecto de inversión. Dados los datos obtenidos en la tabla 2, se procede a calcular la tasa WACC obteniendo lo que se muestra a continuación. Tabla 6. Obtención de la tasa WACC. Podemos ver para beta apalancada 0,89, beta desapalancada 0,89, participación capital 100%, tasa libre de riesgo 1,60%, la rentabilidad esperada del mercado menos la tasa libre de riesgo 5,80%, la tasa riesgo país 4,64%, el coste de los fondos propios 11,40%, el coste de la deuda financiera 0%, para un total del 11,40%. A continuación se muestran el valor actual neto y la tasa interna de retorno obtenidos antes de impuestos y después de impuestos. Podemos ver los valores antes de impuestos y después de impuestos para el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Antes de impuestos tenemos un valor de $18,758 y tenemos una tasa interna de retorno del 90,8%. Después de impuestos vemos un valor de $8,815 para el valor actual neto y 64,2% para la tasa interna de retorno. El valor actual neto indica cuánta rentabilidad puede producir un proyecto en valores netos, mientras que la tasa interna de retorno lo hace de acuerdo a una medida relativa, es decir, un porcentaje de retorno. Ahora bien, el valor obtenido para el valor actual neto corresponde a $8,815, mientras que la tasa interna de retorno corresponde al 64%. Ambos valores implican resultados positivos para el proyecto. Esto implica que luego de ese periodo de tiempo, la inversión se reintegrará en ese porcentaje, lo cual sugiere un valor significativo de retorno de inversión. Seguidamente, el valor actual neto obtenido es de $8,815, lo cual indica que la actividad económica presenta una rentabilidad adecuada y significante, es decir, el proyecto generará ganancias. Es necesario indicar que se calcularon los mismos índices aplicados para las utilidades antes de impuestos, que generaron a su vez valores mucho mayores. Tal valor se reporta para tener un panorama de la inversión en términos de la utilidad bruta. Dado que en ambos casos se reportan valores positivos, el análisis se hace respecto a la utilidad después de impuestos, pues ésta contempla el gasto que se lleva a cabo ante la tributación.